Osama FM. Buenas tardes y bienvenidos a la segunda mitad del conversado nuestro de cada día. Soy Luigi José y si nos ves ahora por YouTube, por favor dale like al video, compártelo y suscríbete a nuestro canal. Y si te es posible, activa la campanita para que te enteres de cada vez que subimos un nuevo contenido y de esta forma nos ayudas a crecer. Se ha dicho que somos lo que comemos y también que por la boca muere el pez. Hoy nos visita una profesional de la medicina que ha dedicado su tiempo y conocimiento a enseñar a la gente a alimentarse y también ella se ha dedicado a tratar las enfermedades causadas por la falta de nutrientes o por la desnutrición misma, si se quiere. Nuestra invitada es una joven mujer que nos ha abierto las puertas de su consulta para darnos luz sobre cómo cuidarnos. El conversado nuestro de cada día se enorgullece en presentar a la nutrióloga clínica, la doctora Rosalina Valdés. Buenas tardes, doctora. Hola, buenas tardes, Luigi, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios y tratando de aprender a comer contigo. Para eso estamos. Entrar en materia seguido, porque sabemos que eres una persona sumamente ocupada y estás cediéndonos este tiempito para compartir tus conocimientos, nos gustaría conocer a la mujer detrás de la ciencia. ¿Quién eres? ¿De dónde sales y cómo te formaste profesionalmente? Bueno, mi nombre es, como ya lo dijiste, Rosalina Valdés. Soy médico, egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. También tengo una especialidad de nutrición clínica del Instituto Tecnológico Santo Domingo, INTEC. Y también poseo una maestría en gestión de servicios de salud que hice fuera del país, en España. Tengo otros cursos y certificaciones y diplomados también que he hecho, tanto en el área de la nutrición como en el área de gestión. ¿Cómo te describes a ti misma, más allá del título profesional? Bueno, yo soy una persona bastante honesta, muy alegre, me gusta también trabajar mucho con la gente, soy muy franca. El hecho de que me guste trabajar con la gente es lo que me ha llevado a mí a tener la profesión que tengo hoy en día. ¿Qué fue lo que te llevó a elegir exactamente medicina como camino y dentro de ella pues la nutrición clínica como misión? Pues eso, las ganas que tenía ya desde muy pequeña de ayudar a las personas, de ver a la gente cómo los médicos ayudaban a la gente con su enfermedad. Y la nutrición pues siempre fue parte de mis opciones como especialidad, porque me gusta mucho la medicina preventiva. Muy bien. ¿Dónde cursaste la carrera? Me dijiste que estudiaste en INTEC y ¿dónde más? Y en la UAS. Okay. Mi grado en medicina lo tengo en la UAS, mi alma mater. ¿Y las áreas de especialización y diplomado en España y qué más? Sí, tengo un máster en gestión hospitalaria y servicios de salud que lo hice en Madrid, España, y la especialidad en nutrición que la hice aquí en INTEC hace 3 años. ¿En qué centro de salud ofreces actualmente consulta y cómo puede la gente acceder a tus servicios? Bueno, actualmente estoy en 2 centros de salud. El primero se llama Médico Los Prados, que está en el sector Los Prados. Ahí estamos los miércoles de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Y el otro se llama Neuropsychiatric and Behavioral Institute, que es un instituto de salud mental y está en Bellavista. Y ahí estamos los viernes en la tarde, después de las 6 de la tarde. Entrando en materia, ¿qué es exactamente una nutrióloga clínica? ¿Cómo se diferencia eso de una nutrióloga general o una coach nutricional? Bueno, el nutriólogo clínico es el especialista en nutrición. Primero hay que decir que el nutriólogo es médico primero y luego especialista en nutrición, que trata las enfermedades desde el ámbito nutricional, ¿verdad? Se diferencia por ejemplo, del nutricionista o el coach en nutrición, que regularmente pues los licenciados, los nutricionistas son licenciados en nutrición, que se encargan un poquito más con todo lo que es pérdida de peso,
hacer las dietas. El médico nutriólogo se encarga más de tratar las enfermedades desde un ambiente nutricional y metabólico. ¿Cuál es el rol de una nutrióloga clínica dentro del tratamiento médico de un paciente con una enfermedad crónica? El nutriólogo clínico es una pieza clave en el equipo médico de un paciente con una enfermedad crónica. Por ejemplo, el médico de base se ayuda del nutriólogo para que los pacientes tengan una buena alimentación y el tratamiento sea integral y el tratamiento pueda tener más eficiencia o eficacia, perdón. Imagínate un paciente que tenga hipertensión arterial, que su médico de base, el médico internista o el cardiólogo, le ponga tratamiento farmacológico, pues se ayuda en este caso del nutriólogo para que este paciente tenga una buena alimentación y que ese tratamiento entonces se pueda tener mejores resultados. ¿Qué patologías son más frecuentes en tu consulta? Bueno, está la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, que viene prácticamente, casi siempre, viene en conjunto, por así decirlo, con la obesidad. El paciente que llega a mi consulta es un paciente que viene por obesidad, que viene por pérdida de peso, pero cuando se le hace las analíticas o se le hace la historia clínica, pues vemos que es un paciente que tiene hipertensión, que tiene diabetes, que probablemente tiene resistencia a la insulina, que es un paciente polimedicado. Entonces, ese es como el perfil del paciente que yo veo. ¿Cómo puede la alimentación convertirse en medicina y hasta qué punto puede revertir o detener una enfermedad? La nutrición, ¿cómo se puede la alimentación convertir en medicina? Mira, el cuerpo humano son muchísimos procesos bioquímicos. Y la alimentación es eso, es bioquímica. No es simplemente mandar a la gente a comer lechuga o a comer poquito o a comer vegetales. Es darse cuenta las deficiencias que tiene el paciente a través de las analíticas y del estudio del paciente, ver qué necesita y cuáles son los alimentos que tienen esos nutrientes que el paciente necesita y entonces combinarlos. Es más allá de ponerte a comer, como dicen por ahí, comer saludable. El caso más significativo que hayas tratado, que puedas recordar ahora, donde la dieta haya logrado cambiar radicalmente el curso de la enfermedad con la que llegó ese paciente a tu consulta. Bueno, mira, tengo una pacientita relativamente joven, una femenina de 30 y algo de años. ¡Ay, Dios! Que ella llegó... ¿Qué? No, es una pacientita de 30 años. Una pacientita, claro. Jovencita. ¿Qué edad tú tienes? ¿Qué edad tú tienes, niña? Yo, 37. Como le dices una pacientita a una paciente de 30, ¿verdad? Me parece muy bien. Continúa. Claro. Somos contemporáneos, por eso somos pacientitas. Por eso dijiste pacientita, porque te sentiste aludida. Claro. Te sentiste aludida. Claro. Aludida e identificada. Sigue. Bueno, ella llegó a la consulta con una notable obesidad tipo 2, con resistencia a la insulina, con acné. Y luego teníamos ya al principio, cuando ella empezó a notar los cambios, no tanto en su peso, sino también en su comportamiento frente a la comida, y su ansiedad también mejoró bastante, e incluso su piel mejoró bastante. Una de las cosas que ella me dijo mucho que le sorprendió es que ella me dice, mi dermatóloga me dice que es, además de las cremas que me estoy poniendo, qué es lo que yo estoy haciendo, porque el acné ha mejorado mucho. Y entonces eso son una de las cosas que uno puede ver en nutrición, que va más allá de la pérdida de peso. Hablando del mito y de la evidencia y de eso que acaba de decir, que mejoró por la dieta, y ya le preguntaron por la crema, ¿tú podrías mencionarnos 3 mitos que sobre la nutrición se han forjado y cimentado en la cultura dominicana? Bueno, te voy a hablar de lo que yo veo en consulta, mucho. Lo primero es que la gente le tiene miedo
a los carbohidratos. Ujú. Le tiene miedo al arroz, le tiene miedo a los víveres y mucha gente entiende que cuando llega a la consulta y me dice, es que yo no sé lo que pasa porque yo solamente como vegetales y carne. Ajá. Entonces yo les tengo que explicar que la alimentación tiene que ser variada, tiene que ser suficiente y tiene que tener todos los grupos de alimentos. Pero la gente le tiene mucho miedo a los carbohidratos, eso es uno. Ujú. Segundo, el mito de que si dejo de comer voy a perder peso. O sea, si me salto el desayuno o me salto la cena o me salto cualquier comida, voy a perder peso. No es lo mismo el ayuno que puede ser monitoreado por un médico a que tú dejes de comer porque quieres perder peso. Al revés, muchas veces se sube más de peso. Ya que lo mencionas, y perdona que te interrumpa, háblame de eso del ayuno intermitente que tan popular está en las redes ahora mismo. Eso funciona. Hay muchas, vamos a decir que métodos que gracias a las redes sociales se han viralizado. El ayuno intermitente, desde mi punto de vista como médico, le funciona a un grupo de personas siempre y cuando lo hagan correctamente, es lo primero. Segundo, forme parte de tu estilo de vida, porque hay gente que naturalmente, por ejemplo, no puede comer 2 veces al día y está tranquilo y está bien y sus porciones son adecuadas. Pero si el ayuno no se hace correctamente, puedes caer en hipoglicemias, puedes tener crisis de ansiedad, puedes tener muchísimas otras complicaciones que van desde la hipoglicemia, como te dije, hasta, por ejemplo, una cetoacidosis o algo así. Entonces, lo mejor es que si vas a hacer algo como eso, ayuno intermitente, dieta cetogénica y de cosas como esa, lo mejor es que se acompañe de un profesional de la salud. Y ver si tú puedes hacerlo, porque no todo el mundo puede hacerlo. Para que no te vaya de una sirimba por estar haciendo dietas raras. Exactamente, mucha gente que se ha desmayado haciendo ahí dietas que no consumen casi nada de carbohidratos, o gente que dura muchas horas sin comer, por ejemplo, haciendo ayunos, y entran en estado de ansiedad, por ejemplo, le da hipoglicemia, se desmayan en la calle. Créeme que he escuchado de todo en la consulta. O sea que no es verdad que dejar de cenar ayuda a bajar de peso. Para nada, para nada. Lo que hay es que tratar de buscar un punto medio. Hay gente que cena muy temprano. Hay gente, por ejemplo, yo tengo pacientes que me dicen, es que yo ceno a las 6 de la tarde y después no como más nada. Y la pregunta próxima es, y después de esa cena a las 6 de la tarde, ¿no te da más hambre? Y me dicen, ay, sí, me muero del hambre. Entonces, ahí está el problema. Claro, porque entonces después te levantas de madrugada, haces una comida copiosa, te llenas de cualquier cosa que hay en la nevera o en tu casa. Entonces es peor. Que yo prefiero que comas más tarde, que hagas una cena equilibrada, y entonces no que dejes de cenar ni que cenes tan temprano. Entonces, siempre trato de buscarle el equilibrio a los pacientes para ver cómo adaptamos la dieta a su estilo de vida. Doctora, yo soy loco con el arroz. El día que yo no como arroz es como si no hubiese comido. Y los fines de semana a mí me encanta pegarle el diente a una o a dos pedazos de pizza. ¿Es verdad que el arroz es enemigo de la gente y que las harinas engordan por sí solas? Ningún alimento engorda por sí solo. Engorda el que se lo come. Ningún alimento. Bueno, está por ahí dicen sí. No, el arroz no engorda. Fue un chiste, doctora. Fue un chiste. Continúe. Sí, pero mira, la verdad es que ningún alimento te engorda por sí solo. O sea, ahora bien, ¿qué es lo importante aquí? Las cantidades y la frecuencia. Si tú tienes la costumbre, ¿verdad?, de comerte 4, 3, 5 pedazos de pizza todos los sábados, y que ese arroz que te comes no es en una porción adecuada, sino que es aquella montaña de arroz con moña, como dicen, ¿verdad?
Y un arroz, tenemos la particularidad los dominicanos aquí, que se cocina el arroz con aceite, con mucha sal, entonces ya le estamos agregando solamente por el aceite muchísimas más calorías de la que el arroz tiene. En mi caso particular, doctora, yo hago el arroz frito, es verdad que tiene aceite. ¿Cómo fue? En mi caso particular, yo prefiero el arroz frito, o sea que tiene aceite. Y la sal, pues a mí me gusta que tenga un saborcito bueno, no un arroz como el agua del río. No, pero entonces el arroz cocinado correctamente con la sal que lleva y agua, y como lo cocinamos aquí, que lo cocinamos al vapor, en otros países lo cocinan frito, por ejemplo, pero en República Dominicana se usa mucho el arroz al vapor. Ok. O sea, que lo tapan y que se cocine ahí con el agua que tiene. Si no le echan aceite y tú consumes la cantidad de arroz necesaria, que una porción de arroz equivale a una taza, por ejemplo, eso es como 2 cucharadas de esas normales, de las cucharones que usan para servir, más o menos. Bueno. Entiendo que no le va a hacer daño a nadie ni te va a engordar por sí solo. Por ahí yo siempre le digo a la gente, si tu estilo de vida es las comidas son, vamos a decir que saludable, entre comillas, y tú comes las porciones que tú necesitas, si te comes una pizza o una hamburguesa un día, eso no te va a hacer engordar. Ahora bien, si tu estilo de vida es comer siempre comida procesada, comer en cantidades abundantes, no hacer ejercicio, una vida sedentaria, y te comes una ensalada un día, eso tampoco te va a hacer nada. Ok. Doctora, ¿las personas con sobrepeso necesariamente están mal alimentadas? El sobrepeso y la obesidad están considerados que son también problemas de malnutrición. Muchas veces, si te da un poquito de contexto y un poquito de historia, anteriormente se pensaba que la persona que estaba gordito, ¿no? Estaba bien, estaba en buena situación, ¿verdad? Porque el que podía comer más, porque tenía más acceso, ¿no? a los alimentos. Y todavía esa cultura, pues, mucha gente la lleva. Pero ¿qué pasa? Sí, el que tiene sobrepeso y el que tiene obesidad, además de otros factores, porque la obesidad es multifactorial, tiene un tema de que está mal alimentado. Ok. ¿Qué barreras culturales o económicas limitan una alimentación saludable en República Dominicana? Bueno, lo que te acabo de explicar, muchas veces las creencias alrededor de la alimentación nos hace pues pensar que el que tiene, por ejemplo, más acceso a algunos alimentos es el que está como más llenito, por así decirlo. Entonces tenemos muchas barreras culturales, muchas creencias que hace que la gente se malalimente. Y un contraste con eso también, pues, es el poco acceso a alimentos de calidad que tiene la mayoría de la población dominicana. Que, por ejemplo, tú sabes, no, la gente que compra en los colmados, así, que no tiene como acceso a una alimentación de calidad, aunque no estoy diciendo que la alimentación saludable es cara. Tengo que hacer subrayar esa parte. Sino que esa cultura, esa creencia de que, no, lo que pasa es que yo no puedo ir al supermercado o yo no puedo ir a comprar, pero la alimentación saludable no tiene que ver con el dinero, porque hay muchas cosas que son accesibles, que son muy buenas, que son saludables y que la gente las puede tener. Ok. Muchas veces la gente piensa que comer saludable es comer salmón y comer cortes de carnes y demás, pero no es así. Vamos a hacer una cosa, doctora. Usted dice que la alimentación correcta no es cara. Así, grosso modo, por arribita, ¿usted podría hacernos una carta alimenticia para alguien que gana 7,000 pesos mensuales?
A ver, ay, pero es que yo así de precios no manejo, ¿eh? Pero como De usted dice, precios como no usted dice que manejo. no es caro, por ejemplo, imagínense que yo no trabajo, pero yo tengo una pensioncita y me entran 7,000 pesos mensuales. Yo tengo que tratar de comer de la forma más apropiada posible y estirar un poquito ese presupuesto. Yo te voy a dar, yo te voy a dar grupos de alimentación que, que vamos a decir que sí o sí debería de comer, de comer una persona para tener una alimentación saludable y Ajá. que yo sé que no que hay, por ejemplo, tal vez marcas o de esos productos que son accesibles. Dele, comience. Yo lo escucho. Por ejemplo, Ujú. los lácteos, Ajá. como la leche. O sea, hay leches que yo sé que son accesibles, que no son las marcas más, las que ya conocemos, ¿verdad? Ajá. Eh, y también el queso, o sea, dentro de los lácteos, leche y queso, hay quesos que tú puedes conseguir de forma, te lo venden en los colmados. Ay, doctor, un quesito con pan, doctor, un quesito con pan y un juguito de limón a esta hora, doctora, qué lío. Bueno, el juguito lo podemos hasta sacar. Ujú. A mí me gusta el jugo de Porque tiene limón. mucha azúcar. Ah, ok. Pero mira, entonces los lácteos, están los cárnicos o las proteínas, que ahí tenemos el huevo, que es asequible, porque, Ajá. por ejemplo, no es necesario comprarte un cartón de huevo, tú los No. huevos lo compras por unidad. Sí, claro. Está dentro de los cárnicos, el huevo, la carne de pollo, que yo sé que está un poquito subido del precio, pero siempre, Todavía se puede el dominicano todavía se pude comprar, doctora. todavía se puede comprar, Ujú. exactamente. La carne de pollo, el huevo, Ujú. las sardinas. Ay, buenas que son. Con un arrocito blanco con Sí, sardina, doctora. Miren, las sardinas hablemos de son, comida que me gusta comer. son accesibles a las Ajá. personas en el día a día. Ujú. De los granos o los carbohidratos, Ujú. está el arroz por excelencia, es un grano por excelencia que tiene muchísimos nutrientes y si, como te dije ahorita, si lo cocinamos bien, es bien llevadero. Los víveres, Ujú. ahí dentro de los víveres, sacando el plátano, que está un poquito, ¿verdad? Carito, Ujú. vamos a decirlo, Sí, pero por ejemplo, el guineo, están cariñosos los plátanos. sí, el guineo verde, la batata, Ajá. aunque no se consiguen en siempre, pero el ñame también, Ok. la misma yautía, Buenísimo la que la yautía. gente, exactamente, que la gente lo puede conseguir, no tiene que ir al supermercado a comprar eso, lo puede conseguir en su colmado más cercano, si no hay, pues entonces está, como te dije, también el trigo, la Ajá. gente, el dominicano ya ha dejado de consumir trigo, pero el trigo es muy bueno, si tú no tienes, qué sé yo, hay gente que dice, no, que el arroz integral, bueno, yo le pongo trigo a mis pacientes, Ujú. trigo. Bueno, ¿Qué más? oiga, ahí no me va a conquistar, doctora. De la única forma que yo como trigo es con su azuquita y su lechita y su canelita como un postre, solamente. Como postre, Ajá. bueno, pero se puede manejar. Ok. Pero pruébalo así con sal, como si fuera arroz, a ver cómo te va. Vamos a ver. Y bueno, y están los vegetales de siempre. O sea, tú puedes ir al colmado y pedir 50 pesos de ensalada y te dan repollo, lechuga, un pepino y medio pepino y un tomate, Ujú. o 3 tomates, qué Me sé yo. encanta el pepino. Entonces, al final, no necesariamente tenemos, bueno, la tallota también es bastante barata, la gente puede, como los vegetales, puede poner tallota también en la mesa. Con un poquito de carne de cerdo al Eh, lado, por favor. Con carne, exactamente, con la carne que siempre siempre la ponen con cerdo, pero puede ser con la carne que la gente tenga a su disposición. Sí, Entonces, cierto. ahí yo entiendo que ya tú tienes varios platos con los que tú puedes jugar Ujú. y hacer un rejuego. Por ejemplo, hay un plato dominicano que es una comida completa y la gente no lo sabe, que es el moro, por ejemplo, el moro de guandule, Ay, sí. que ya viene con carbohidratos, tiene carbohidratos, tanto del arroz como del guandul.
Doctor, usted sabe que a mí no me da vergüenza hablar de comida, porque usted menciona un moro de guandule, usted le pone un moro de guandule, una pica pica al lado, mire, eso Ya es un plato completo. recuerda buenos momentos, de verdad, mire, un morito con una sardinita en su salsa, y le pone una tajada de aguacate al lado, mire, yo creo que ahí sí acabó el mundo. Bueno, se me olvidó el aguacate como grasa saludable. Okay. Ahora que estamos en tiempo de aguacate, que todas las matas están llenas de aguacate, que ni siquiera hay que comprarlo. O sea, hay mucha gente que tiene una mata de aguacate en su casa, que tú dices, vecino, te lo dan el aguacate. Entonces, sí, claro. Si te puedes dar cuenta, al comer saludable no es tan difícil y no es tan caro, siempre y cuando la gente se planifique también. Doctora, ajá, dígame, disculpe. No, dime. Sobre el arroz. ¿Hay que lavarlo obligado? Y si se lava, ¿cuántas veces hay que lavarlo? Me van a matar por esta respuesta las señoras de la casa, pero el arroz no se lava. Muy bien, porque yo pienso que cuando lo lavan, se le va todo. ¿Qué pasa? Que lo que pasa también es un asunto de cultura. El arroz que se consumía anteriormente, hace muchos años, venía en sacos grandes y se vendía porcionado, ¿verdad? Y ese arroz, como estaba abierto, ¿verdad? En los colmados y en la pulpería y demás, pues la cultura era que se lavaba. Okay. Y era un arroz que venía ya, vamos a decir que lo único que le quitaban era las pajitas con las que viene de la espiga. Ajá, la cáscara. Pero, exacto, de la cáscara. Y hace unos muchos años para acá, el arroz viene fortificado. Ok. Entonces, y ya viene sellado. Hay muchos que vienen sellados al vacío, otros que vienen individual en su fundita. Entonces, ese arroz no hay que lavarlo, porque si lo lavas, entonces le estás quitando con lo que ya lo han fortalecido. No hay riesgo de envenenamiento por arsénico con un arroz que no se lave, doctora. No, ya no. Okay. Claro que no. Claro, si el arroz que estás comprando es un arroz de calidad. Claro. Pero regularmente ya, incluso en los colmados, viene una fundita de 1 libra de arroz en su fundita sellada. Doctora, aunque quizás no sea su área, ¿qué piensa usted sobre la obesidad infantil y el sedentarismo que tiene la población escolar nuestra? Mira, eso es un problema de salud pública. Tengo que mencionar la gestión excelente que está haciendo la doctora Ana Carolina en el INAVIE, que está, vamos a decir que luchando con eso, tratando de bajarle las azúcares al desayuno escolar, tratando de poner comida saludable en los platos de los niños en las escuelas. Digo tratando porque yo sé que eso no se logra en todas las escuelas ni en todos los lugares, pero también es un asunto de educación en el hogar. Okay. Las madres también tienen que educarse de cómo alimentar a sus hijos, no dejarle eso de que que en la escuela él come. No, también usted tiene que saber cuáles son las cosas que su hijo puede comer, las meriendas principalmente que yo veo que las madres le dan a sus hijos, a veces que le ponen en las loncheras. Es un asunto, vamos a decir que tiene que ser una lucha de todos para que la obesidad infantil no siga en aumento el porcentaje. Rosalina, ¿cómo manejas el aspecto emocional y psicológico de los pacientes con trastornos alimentarios u obesidad severa? Esos pacientes los tratamos en un equipo de médicos. Como te dije, yo estoy en un centro de salud mental que me refieren muchos profesionales de la salud mental. Y esos pacientes se manejan multidisciplinario, con su psicólogo, con su psiquiatra muchas veces y conmigo. Muchas veces no vienen a mí por la obesidad per se. O sea, primero llegaron por psiquiatría, por un tema psiquiátrico, y la psiquiatra pues entonces me los refiere a mí, o la psicóloga me los refiere a mí. Entonces lo vemos desde un aspecto multidisciplinario e integral. E incluso
hay casos que se estudian, por así decirlo, entre los profesionales para ver cuál sería el mejor abordaje con ese paciente, porque no todos los pacientes se tratan igual. ¿Qué O sea, palabra? de acuerdo a lo que el paciente va presentando, ¿Sigue? yo decía que de acuerdo a lo que el paciente va presentando, entonces vamos viendo el abordaje y cuáles son las acciones que tomamos con el paciente. ¿Qué palabras le dirías o le dices en tu consulta a un paciente que llega a punto de tirar la toalla, frustrado y sin esperanza de mejorar su salud, luego de que ha intentado todas las dietas del mundo y ninguna le ha funcionado? Lo primero es decirle que no es su culpa. Ok. El trastorno alimenticio, la obesidad, no es su culpa. Y hay muchos factores que en conjunto, tanto él como yo, que vamos a hacer un equipo, vamos a descubrir qué es lo que está pasando, por qué no logra perder peso, si es un asunto metabólico, si es un asunto de salud mental. Vamos a descubrir qué es lo que está pasando. Tercero, que tiene que tener paciencia. Y cuarto, que tiene que dejarse guiar. Ok. Porque si no se deja guiar, no vamos para ninguna parte. ¿Qué valores no pueden faltar en su trato con cada paciente que se sienta frente a usted? Repite la pregunta, ¿qué factores? ¿Qué valores no pueden faltar en su trato con cada paciente que se sienta frente a usted? La empatía es lo primero. La familiaridad. Entiendo que a diferencia de otras especialidades, el nutriólogo tiene que ser alguien cercano. Cuando el paciente tiene preguntas o temas, y más cuando es un paciente que viene con algún problema de ansiedad o de depresión, o que viene con algún tema de salud mental, es bueno también estar, vamos a decir, presente. Por eso yo a mis pacientes, hay un número, que no es mi número personal, pero es un número en el que ellos se pueden comunicar conmigo a ciertas horas para hacerme preguntas de lo que no entienden del plan, de lo que sí pueden o no pueden, de si tienen alguna duda, siempre estará ahí. Entonces, la familiaridad para mí es importante. Y también el respeto. Yo, como médico nutriólogo, quiero caracterizarme, y me gusta, caracterizarme por tener mi trabajo muy en serio. Soy muy seria en mi trabajo, y tal vez si alguien entra a mis redes sociales va a ver mucha información, valga la redundancia, informativa, educacional para el paciente, y no va a haber fotos de antes ni después ni nada de eso, porque para mí eso no me gusta, y para mí los pacientes siempre hay que respetarlo. Entonces, empatía, familiaridad y respeto. Por eso me caracterizo. Repetir a nuestros oyentes, Rosalina, dónde pueden localizarte y un número de teléfono para contactarte y hacer cita contigo. Bueno, se pueden comunicar al 829-880-4433. Despacio y una vez más. Dale. Decimos el número, el número de nuevo, dale. Me pueden contactar al 829-880-4433 para agendar una cita, o pueden buscar directamente los teléfonos del centro Médico Los Prados y NPBI. Los pueden buscar también en Instagram como Médico Los Prados o NPBI RD. ¿Algunas palabras finales para nuestros oyentes sobre nutrición en general? Bueno, que la nutrición va más allá de la pérdida de peso, que la nutrición es salud. Siempre hay que buscar mejorar, y que todo eso de la nutrición va siempre de la mano con hábitos saludables que perpetúen en el tiempo. No es una dieta de 30 días, no es una dieta de 20 días, no es para perder 20 libras, sino hábitos que tú puedas tener siempre.
Bien, doctora Rosalina Valdés, gracias por responder con tanta calidez y entrega en cada respuesta. Se nota que hay ciencia en tus palabras, pero también hay humanidad. Pedimos a Dios que tu voz siga sonando fuerte y claro y que siga siendo faro para quienes deciden sanar desde el plato y para quienes buscan en ti no una dieta, sino un norte. Gracias por estar con nosotros. Osama FM.